Wanda perdió el marido y se puso como loca. No, pará, esa Wanda no es. Ahí está, es así. Por eso hoy, en Hablemos de Cine, WandaVision. Resulta que cuando creímos que la era Vengadores había terminado, Marvel puso la máquina a todo vapor y como el COVID le arruinó unos estrenos, dijo, es momento para hacer una serie. Entonces, largó la historia de Wanda y Visión. Pero ¿cómo? Dijimos todos. Visión está muerto, pero agárrate, porque de repente está vivo sin ningún tipo de explicación y lo vemos actuar en lo que parecería una sitcom de los 60 y todo en blanco y negro. Como en los 60. Y te tengo que decir que realmente el primer capítulo me hizo enojar. Y sí, ¿por qué? Porque dura 30 minutos, pero solo te ofrece 10 minutos de programa. Esos bastardos me mintieron. La cuestión es que te vas a pegar un aburrimiento en los primeros 3 capítulos que te van metiendo algunas preguntas como ¿será este el fin de Marvel? ¿Tiene algo esto que ver con los Vengadores? Pero claro, si no conoces los cómics, alto bajón te comés. ¿Qué haces que no te suscribiste al canal? ¿Ves un montón los videos y no te suscribís? ¿Qué estás esperando? Pero bueno, mientras van pasando los episodios te van tirando algunas pistas como que alguien está viendo el mismo programa que nosotros, pero dentro del mismo show, re loco, personajes que se salen de su papel ficticio, helicópteros a color y un Visión que no entiende qué carajo está pasando porque no se acuerda de nada antes del pueblo. Al final del tercero y ya en el cuarto capítulo la cosa se pone interesante. Wanda queda embarazada y por el cambio temporal que va sufriendo la serie, es decir en cada capítulo parecen pasar 10 años, los hijos de Wanda crecen mágicamente, obviamente por conveniencia de la trama, pero a su vez pega como anillo al dedo. También nos vamos enterando de que la que armó todo este despelote es Wanda y que aparentemente tomó de rehén a un pueblo de por ahí y lo transformó en su propio hogar. Por otro lado, vemos a un equipo táctico llamado SWORD que está tratando de meterse en la pared radioactiva que creó Wanda para que todo el que entre se transforme en un personaje del pueblo. Entre sus participantes encontramos a la capitana Rambeau, a la que trabajó en Thor, y un par más que están convencidos de que alguien está manipulando a Wanda para hacer todo lo que hace ella porque es una vengadora, y no lo haría solo porque se volvió loca, no tiene sentido eso. La cosa es que tratan de entrar, pero Wanda se da cuenta y sale recontra mil loca a decirles que se dejen de joder, que ella quiere estar con su familia y que vayan a hincharle las pelotas a Hulk, que bien le vendría una serie. Ahí todos se quedan como locos porque claro, resulta que era Wanda la que armó el terrible despelote y no lo pueden creer. La capitana Rambeau no quiere creerle nada a la Wanda y piensa, tiene superpoderes y hasta podría haber matado al Thanos. Pero ya fue, voy a romperle las bolainas igual porque me la rebanco. Y allí va, pero resulta que cuando pasa el campo de fuerza de repente adquiere superpoderes, así, sin más. ¿Y por qué solo ella? ¿Por qué no el resto? Siempre que observen uno de esos detalles, un hechicero lo hizo. Ya una vez adentro vemos que empiezan a pasar cosas raras, como la aparición del hermano de Wanda, pero en vez del Quicksilver que vemos en la era de Ultron, vemos al de la serie fílmica de los X-Men y todos pensamos, van a aparecer los X-Men, pero te vas a quedar con las ganas porque nada de eso va a pasar. ¡Estúpido! También vemos que a Wanda le empiezan a fallar los poderes y siendo ella la que causa esto, no entendemos muy bien por qué. Y de repente, la gran revelación. Llega una bruja más bruja que ella, Agatha Harkness. Resulta que esta bruja sintió los poderes de Wanda desde lejos y le llamó la atención que hubiese alguien que tuviera ese poder y fue a chismosear. La cuestión es que se encontró con alguien más poderosa que ella, pero que no sabe cómo controlar sus poderes, por lo que empieza a manipularla para que se los entregue voluntariamente, revelándole lo que todos sabíamos, que ella, que Wanda, es la bruja escarlata. Ahora sabemos por qué nadie la llamó así antes y el porqué de ese nombre. Pero la cosa no termina ahí, el hechizo de Wanda empieza a perder fuerza en vista de que Agatha le está sacando las energías, amenazando con que puede perder a sus hijos, pero a su vez Wanda abre las puertas del pueblo para que la gente pueda salir arrepintiéndose de haberlos tenido como prisioneros. En ese momento, cuando el equipo de SWORD aprovecha para entrar y meter a un Visión blanco, que es el esqueleto del Visión muerto pero reparado con un Windows 10 y que no tiene memoria de lo pasado, pero sí tienen claro su misión, matar al Visión que creó Wanda. ¿Y por qué? Bueno, la verdad que ni idea. Hay un capítulo donde Visión, el Visión de Wanda, se desintegraba cuando intentaba salir del campo de fuerza, lo cual nos lleva a suponer que fuera o sin este campo radiactivo, el Visión que conocemos quedaría desintegrado. Pero era esencial para la trama que esto pasara porque después de pelearse un ratito, los Visiones empiezan a hablar y uno le dice al otro, che, no da para que seas tan maloso, ¿no te copa pasarte al lado de los buenos? Y el otro le dice, che, no estaría tan mal, ¿podría tener mi propia serie? Le pregunta. Puede ser, vamos a ver después de Falcon y el Soldado del Invierno a ver qué tal resulta. Copado, le dice el blanco. Ah, y de paso llévate los recuerdos de Visión original, así tenemos laburo asegurado. Y ahí tenés, Visión resucitó y se toma el palo
regalo para seguramente volver a aparecer más adelante. Mientras tanto, Wanda se pelea con Agatha y cuando todo estaba perdido porque ya casi no tenía poderes, vemos que Wanda disparó un par de rayos a las paredes del campo de fuerza y con eso escribió unas runas que le quitan todos los poderes mágicos a cualquier bruja, menos a la que escribió las runas. Y ahí sí, Wanda recupera sus poderes, se compra una ropa nueva e innecesariamente provocadora y se transforma definitivamente en la Bruja Escarlata. Lamentablemente decide terminar el hechizo, lo que implica una emotiva despedida de Visión y de sus hijos, ya que todos eran ficticios, y se exilia en una cabanita, supongo que en Córdoba, pero, le robó un libro de magia negra a Agatha, lo que implica que la vamos a ver más poderosa y más sexy que nunca en próximas entregas. Si te gustó el video, dale un me gusta, compartilo y suscríbete al canal. ¡Chau, chau!